Bien, en esta oportunidad voy a explicar acerca de las teorías de la personalidad, desde la teoría de Sigmund Freud hasta la teoría de Melanie Klein y el pediatra Donald Winnicott. Bueno, pues empezando con cada una de ellas, cabe destacar de que voy a dar mi punto de vista y también voy a dar algunas conclusiones. Muy bien, empezando con la primera teoría, que es acerca de Sigmund Freud, que es el primer capítulo del libro, que es el psicoanálisis y la evidencia clínica. Bueno, pues este capítulo básicamente se basa en todo lo que él empezó a vivir acerca de su teoría. En primer lugar, la primera conclusión que tenemos es que él empezó a trabajar mucho con hipnosis, él se interesa mucho por esto. También esto le ayudó a él a darse cuenta de que la hipnosis no siempre funcionaba en todos los pacientes. Otro punto importante a mencionar en esta teoría es que él también desarrolló varias hipótesis, y una de ellas es la hipótesis de la seducción. Él creía que existía esta hipótesis, pero después de un tiempo se dio cuenta que había caído en su propio error, porque realmente no se cumplía. También él desarrolló la teoría de la sexualidad infantil. También tenemos que tomar en cuenta que en todo esto él hace referencia a que él también fue parte para lo que ahora conocemos como el psicoanálisis. Él tuvo vivencias y con todo eso lo que él vivió, él pudo explicarse de alguna manera. Entonces también él se autoanalizó. Entonces, como siguiente conclusión, él también nos explica acerca de que en todo esto existen zonas erógenas. Él las explicó, también explicó el complejo de Edipo, que se enfoca en el niño, y el complejo de Electra, que se enfoca en la niña. También nos dio un aporte muy importante, que son las etapas psicosexuales. El primero de ellos es la etapa oral, la segunda la etapa anal, la segunda la etapa fálica, la etapa latencia y la etapa genital. En esto se basa básicamente el primer capítulo. En el segundo capítulo seguimos hablando acerca de Sigmund Freud, ahora con el modelo dinámico de la mente. Este capítulo se enfoca también mucho en el sueño, ¿verdad? Él le daba un significado a los sueños, y él decía que los sueños era una forma de que la persona podía transmitir sus deseos más íntimos. Él hizo mucha referencia acerca de esto, y él decía, y como primera conclusión, decía que habían dos tipos. Por ejemplo, está el tipo latente y está el manifiesto, que se derivan del sueño. También, como segunda conclusión, tenemos que el trabajo del sueño. El trabajo del sueño se divide en cuatro. Está la condensación, el desplazamiento, la reproducción visual y la revisión secundaria. Entonces, él se basaba mucho en esto en sus teorías. En este capítulo él también habla acerca de las cuatro características de las pulsiones, y estas son la presión, el propósito del objeto y la fuente. También en este capítulo él desarrolló algo que es un aporte muy importante para la psicología, como lo que ahora entendemos que es la terminología del ello, el yo y el super yo. Entonces él desarrolló todo esto en este capítulo. Seguimos con la siguiente teoría, y este es el turno de Alfred Adler acerca de la psicología individual. Él hablaba mucho de que él era también alguien que seguía las teorías de Sigmund Freud, pero él, conforme fue pasando del tiempo, él separó este vínculo con él, y de esta manera él pudo desarrollar sus propias teorías, y fue entonces cuando él desarrolló estos dos complejos, como él la llamó, el complejo de inferioridad y el de superioridad. También nos dice que hay cuatro tipos básicos de todo esto. Entonces, el primero es el controlador dominante, el inclinado a recibir, el evasivo y el socialmente útil. Él también decía que para uno ver la personalidad de una persona es muy importante ver el orden de nacimiento. Él decía que había cuatro puntos muy importantes en todo esto, que es el primogénito,
los hijos segundos, que son los hijos de en medio, los hijos menores y el hijo único. Seguimos con la siguiente teoría y esta es el de Anna Freud. Ella es hija de Sigmund Freud. Ella se mantuvo firme a las teorías de su padre, pero se enfocó más en la tarea o en el papel que desarrollaba el yo, básicamente en todo esto. Como primer conclusión tenemos que ella se enfocó mucho en las defensas del yo. Entonces ella para esto desarrolló 10 mecanismos de defensas, las cuales son las siguientes. Por ejemplo, tenemos el primero, que es la represión. Este también se desglosa en otro mecanismo de defensa, que es el asentismo. El segundo es la negación. El tercero es la proyección, que se derivan otros dos, que es la renuncia altruista, el desplazamiento. El número 4 tenemos que es volverse contra el yo. El número 5 es la formación reactiva. Este también se desglosa en otro, que es la reversión. El número 6 es la sublimación. El número 7 es la introyección. Este también se desglosa en otro, que es la identificación con el agresor. Tenemos el número 8, que es el aislamiento. El número 9, que es deshacer. Y el número 10, que es la regresión. Tenemos otra teoría, que es acerca de Carl Jung. Él se enfocó mucho acerca de la psique, qué era la psique, cómo funcionaba, a qué se refería, y decía que esta psique estaba integrada por 3 elementos, que sería la conciencia individual y en la conciencia individual se desglosaba la conciencia colectiva, y se representaba por los arquetipos. Él habla mucho acerca de los arquetipos y dice que hay varios tipos de arquetipos, como por ejemplo el arquetipo de la madre, el arquetipo del ilusionista o el mago, el arquetipo del héroe, el arquetipo de la sombra, el arquetipo del animus y el ánima, el arquetipo de la persona, pero también hace mención acerca del arquetipo del yo, y en este arquetipo se desglosa lo que es la mandala, ¿verdad? Entonces, también él hace mención acerca de 2 tipos psicológicos, los 2 ejes de la personalidad. Él habla mucho acerca de estos 2 conceptos, acerca del introvertido, que es el consciente, y del introvertido, que es el inconsciente. Este se desglosa también en otras partes, que serían los tipos de introvertidos, que tenemos el introvertido pensativo, el introvertido sentimental, el introvertido sensativo, el introvertido intuitivo, y también tenemos los tipos de extrovertidos: extrovertido pensativo, extrovertido sentimental, extrovertido sensitivo y extrovertido intuitivo. Seguimos con la teoría de Melanie Klein. Melanie Klein, ella se enfocó también en el modelo freudiano, pero ella hizo más énfasis en el papel de la madre, porque ella decía que la madre tenía un papel fundamental. Así que ella desarrolló mecanismos de defensa. También ella habla acerca de estos mecanismos, que serían la escisión, la proyección, la introyección y el control omnipotente. Ella habla también de la posición esquizoparanoide. La posición esquizoparanoide es una de las primeras también mecanismos de defensa en contra de la ansiedad. También habla, y su teoría se basa básicamente en el pecho bueno y el pecho malo, que es el primer objeto amoroso del niño. La madre no lo era completamente, sino que se basaba en esto, ¿verdad? Habla también acerca de los fantasmas y las fantasías. Y también habla de 2 nuevos mecanismos de defensa, que serían la negación maníaca y la reparación. Habla también de que ella hace énfasis en que también el niño siente cierta envidia, ¿verdad?, por el pecho, porque el niño desea poseer todo lo bueno que posee el pecho. Entonces, en esto básicamente se basa la teoría de Melanie Klein. Ahora vamos con el de Donald Winnicott, y él creó 3 estrategias para ver el comportamiento del bebé y de la madre. El primero de ellos es el garabato, el segundo la espátula y el tercero el nifle. Él también hace referencia al espacio transicional, hace referencia también al objeto transicional, y él dice que este se desarrolla a medida de los 4 y 8 meses de edad. Él también dice que tiene ciertas características
También hace referencia al umbral de tiempo de la ausencia de la madre. También dice que hay una privación. Dice también que el espacio transicional tiene ciertas etapas y estas se dividen en 4. Entonces, básicamente, en esta se divide la teoría de Donald Winnicott. Él era un terapeuta que tenía varias características, pero de las más destacables es que él tenía una habilidad para la comunicación con los niños. Entonces, básicamente, en esto se basan cada una de las teorías que vimos desde desde Sigmund Freud hasta Donald Winnicott.